Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a aprender a resolver las famosas ecuaciones diferenciales exactas. En este video vamos a aprender dos cosas muy importantes. Uno, la indicación de este tipo de ecuaciones, y como punto número 2 vamos a ver algunos ejemplos para que todo eso esté más claro. Punto número 1, indicación de este tipo de ecuaciones. Como en la mayoría de ecuaciones diferenciales, como paso número 1, primero tendré que ordenar mi ecuación que me van a dar en la forma general. Perfecto. Como paso número 2, me toca, muy bien, identificar el tipo de ecuación diferencial que es. ¿Cómo identificamos este tipo de ecuaciones? Usando el criterio de exactitud. O sea, que la derivada parcial de la función m de x, y respecto de y tiene que ser igual a la derivada parcial la función n de x, y respecto de x. Si eso se cumple, podemos decir que la ecuación diferencial es exacta. Otra forma de expresar esto es de la siguiente manera. Esto lo vamos a pasar con signo cambiado, o sea negativo, y me va a quedar derivada parcial de m de x, y respecto de y menos la derivada parcial de n de x, y respecto de x. A esa diferencia lo vamos a bautizar con el nombre delta de x, y. Y tal vez te preguntarás, ¿y por qué hice todo esto? Porque en el video siguiente vamos a ver las ecuaciones diferenciales deducibles a exactas. En otras palabras, vamos a ver factores integrantes, y esa relación es muy importante para cada factor integrante. Por eso vale la pena acostumbrarnos directamente a usar delta de x, y. Bueno, ¿qué pasaría si la ecuación es exacta? Este valor va a ser lo mismo que este valor, y se van a simplificar y podemos decir que delta de x es igual a 0. Lo que cabe mencionar que esto en realidad es una ecuación diferencial ordinaria exacta. En el caso de que delta de x, y sea distinto de 0, es una ecuación diferencial ordinaria no exacta, o también llamada reducible a exacta, que lo vamos a ver en el siguiente video. Paso número 3, resolver la ecuación diferencial. Para resolver una ecuación diferencial exacta existen 4 métodos: por diferenciales, por integrales de línea, por su definición y por la unión de funciones. Veamos cada uno de estos métodos. Vamos con el primero, resolución por diferenciales. Este método consiste en reordenar mi ecuación diferencial que me van a dar en forma de diferenciales para que yo después pueda integrar y así encontrar la solución. Es importante notar que en este método tenemos que saber bien la parte de diferenciales, dos en especial. Veamos, diferencial de la función f de x, ¿a qué será igual? Recordemos un poquito. Esto es igual a f' de x multiplicado por diferencial de x. En el caso de que me den un producto, por ejemplo, diferencial de una función f de x multiplicado por g de y, de igual forma, la primera derivada sería f' de x por diferencial de x por la segunda sin derivar, en este caso g de y, más la primera función tal y como está, f de x por la segunda derivada, en este caso g' de y por diferencial de y. Perfecto. Segunda forma de resolución, por integrales de línea. Para eso necesito un punto inicial y un punto final. Como podemos observar, tengo dos opciones: que vaya primero por el camino de 1 a 2 o también de 3 a 4. Analizaremos primeramente el camino de 1 a 2. Para esto voy a copiar mi ecuación diferencial. Listo. Integremos la primera integral y la segunda integral, tercera integral. Analizaremos la primera integral. Dice diferencial de x por el camino 1 a 2. Entonces diferencial de x será esto, ¿verdad? Fíjense, desde un punto inicial hasta un punto final, x sub 0, x. Aquí será x sub 0, x. Veamos, esa recta le pertenece ¿a quién? A la variable y. Esto se deja tal y como está, no va a cambiar. Veamos la siguiente integral. Dice diferencial de y. En este caso, para el camino 1 y 2 será este segmento, diferencial de y, de igual forma, desde y sub 0 hasta y. Muy bien. ¿Qué va a cambiar? La recta le pertenece ¿a quién? A x sub 0. Entonces esto ya no va a ser x, sino en realidad x sub 0. Y de igual forma, la integral de 0 a que es igual a una constante. Listo. Analizaremos el camino de 3
a 4. De igual forma voy a copiar mi ecuación diferencial. Igual voy a integrar la primera, la segunda y la tercera. Veamos, dice diferencial de x. En este caso el camino 3 y 4 será este segmento, ¿verdad? Desde un punto inicial hasta un punto final. Será x sub 0 hasta x. Le pertenece a la recta y sub 0. Entonces esto va a cambiar y va a ser y sub 0. De igual forma, diferencial de y, camino 4. En este caso será desde un punto inicial, y sub 0, hasta un punto final, y. La recta a quién le pertenece, a x. Por tanto, la recta se mantiene tal y como está y no va a cambiar. La integral de 0 directamente será una constante. Listo. Ahora sí, vamos con la tercera forma de solución, y es por definición. Este método no lo voy a hacer por dos motivos. El primer motivo es porque este método ya se encuentra en la mayoría de libros de ecuaciones diferenciales explicados paso a paso. Y el segundo motivo es porque este método es un poquito extenso y largo. Entonces, saltaremos al método 4, de solución por la unión de funciones. Este método es muy interesante y de igual forma, primero tendré que copiar mi ecuación diferencial. Y de igual forma que las integrales de líneas, voy a integrar toda mi ecuación, la primera integral, la segunda integral y la tercera integral. En este caso, como dice su palabra unión, voy a quitar el signo positivo y voy a agregar una unión. Y la integral de 0 automáticamente sería una constante. Este método consiste en resolver esta integral y después la segunda integral, y al final voy a unir las funciones que sean iguales y así obtener la solución de mi ecuación diferencial. Listo, dicho todo esto, ahora sí podemos pasar con el punto número 2, ejercicios. Ejemplo número 1, resolver la siguiente ecuación diferencial. Entonces, como paso número 1, primero tendré que ordenar mi ecuación que me han dado en la forma general. Perfecto, que como podemos observar ya está en la forma general. Esto sería la función directamente m de x, y, o tal vez simplemente m. Y todo eso sería la función n de x, y, o simplemente lo llamo n. Listo, ahora me toca el paso número 2, y es identificar el tipo de ecuación diferencial que es. ¿Cómo identifico este tipo de ecuaciones? De la siguiente forma, ¿te acuerdas? Ese valor de delta de x, y es muy importante. Si delta de x, y es igual a 0, yo podría decir confiadamente que era una ecuación diferencial exacta. Pero ¿a qué era igual ese valor de delta de x, y? Era igual a la derivada parcial de la función m respecto de y menos la derivada parcial de la función n respecto de x. Calculemos cuánto vale delta de x, y. Recordemos, dice derivada parcial de m respecto de y. Todo lo que no sea y es una constante. En este caso e al x es una constante y 3x al cuadrado también sería una constante. Derivemos. Derivada parcial de e al x respecto de y, muy bien, 0. La derivada parcial de todo esto respecto de y, 3x al cuadrado, sale como constante. Y solo tendré que derivar la derivada de seno de y respecto de y, muy bien, coseno de y. Y todo esto menos la derivada parcial de n respecto de x. Todo lo que no sea x es una constante. En este caso, coseno de y es una constante. Muy bien, derivemos. Derivada de todo esto respecto de x, coseno de y, como constante sale afuera. Y solo tendré que derivar x al cubo. La derivada de esto, ¿cuánto vale? 3x al cuadrado. Que haciendo un poquito más de álgebra, esto me va a quedar 3x al cuadrado por coseno de y menos 3 lo puedo llevar adelante, x al cuadrado de igual forma, coseno de y. Como esto es igual que esto, yo puedo decir que efectivamente mi ecuación diferencial es exacta. Listo. Ahora sí, vamos con el paso número 3, y es resolver la ecuación diferencial. Para resolver este tipo de ecuaciones hemos visto 4, más exactamente 3 bien definidos. Entonces, vamos con el primer método, y era por, muy bien, diferenciales. ¿Te acuerdas cómo era esto? Muy bien, teníamos que reordenar mi ecuación diferencial que me han dado para transformarlo en forma de
diferenciales y después de integrar y encontrar así la solución. En español, imaginemos, esto voy a multiplicar por el primer valor y esto por el segundo. E a la x diferencial de x más 3x al cuadrado por seno de y diferencial de x más x elevado al cubo multiplicado por coseno de y diferencial de y igual a 0. Veamos, ¿a qué será igual esta expresión en forma de diferenciales? Muy bien, esto va a ser diferencial de e a la x. Perfecto. Vamos con la siguiente expresión. Esto en forma de diferencial no se puede porque tengo dos funciones distintas. Esto tampoco. Seguramente las dos forman un producto. Verifiquemos. Entonces, más diferencial, la clave es encontrar las dos funciones. ¿Cómo hago eso? Fíjense, puedo agarrar la función x al cubo y 3x al cuadrado. Me hago la pregunta, ¿la derivada de x al cubo será 3x al cuadrado o la derivada de 3x al cuadrado será x al cubo? La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado, por eso esto entra como primera función. Y de igual forma, vamos con la siguiente. La derivada de seno de y será coseno de y o la derivada de coseno de y será seno de y. La derivada de seno de y es coseno de y porque la derivada de coseno de y es menos seno de y y aquí hay un signo positivo. Entonces la segunda función será seno de y. Y de igual forma, ¿cómo expreso en forma de diferencial el valor de 0? En este caso simplemente será diferencial de una constante. Listo. Podemos hacer la prueba si gustas. Producto. La primera derivada 3x al cuadrado por diferencial de x. Por la segunda sin derivar, seno de y. Más la primera función tal y como está, x al cubo. Por la segunda función derivada, en este caso, coseno de y, diferencial de y. Cumple. Ahora sí, ¿qué tengo que hacer? Muy bien. Miembro a miembro tengo que integrar. La primera integral, la segunda integral y la tercera integral. La primera integral, ¿a qué será igual? Se van a simplificar y simplemente me va a quedar e a la x. Más, de igual forma, se va a simplificar integral con diferencial y me va a quedar x al cubo multiplicado por seno de y. Integral con diferencial y me sale simplemente la constante. Y esto sería la solución de mi ecuación diferencial aplicando el método de diferenciales. Vamos con el segundo método por integrales de línea. Veamos. En este caso tengo dos opciones. Primero, hacer el camino de 1 a 2 y el camino de 3 a 4. Vamos con el primer camino. ¿Te acuerdas? Era la integral de x sub 0 hasta x de la función m de x, y diferencial de x más la integral desde y sub 0 hasta y de la función m de x sub 0, y diferencial de y igual a una constante. En mi ecuación diferencial no me dan condiciones iniciales, o sea, x sub 0 y y sub 0. Por tal motivo yo me puedo asumir cualquier valor, sí, cualquier valor. Mayormente se asume x sub 0 igual a 0 y y sub 0 igual a 0 para que el análisis sea más fácil. Entonces veamos. Reemplazo estos valores en mi integral y me va a quedar de la siguiente forma. La integral desde 0 hasta x de la función m de x, y. Esto era m de x, y va a ser e a la x más 3x al cuadrado multiplicado por seno de y todo esto por diferencial de x. Perfecto. Más la integral desde 0 hasta y de la función n de x, y. Pero dice x sub 0 y y. X sub 0 es igual a 0. En este caso, esto valdría directamente 0 elevado al cubo multiplicado por coseno de y diferencial de y igual a 0. Aquí podemos observar algo interesante y es que la función n de x, y se va hasta 0. Entonces el problema solo se resume en resolver esta integral. Veamos, me dice diferencial de x, entonces esto quedará de la siguiente forma: 0 a x de e a la x diferencial de x. Todo lo que no sea x es una constante. 3 y seno de y es una constante, por tanto sale afuera. Y simplemente será x al cuadrado diferencial de x desde 0 hasta x. ¿Cómo se sube esta integral? Muy conocida, es e a la x desde 0 hasta x más
todo esto se queda como está, 3 seno de y, y la integral de x al cuadrado es, perfecto, x al cubo sobre 3, que se puede simplificar, ¿verdad? Y simplemente me va a quedar x al cubo desde 0 hasta x igual a una constante. Si evalúo esto me va a quedar simplemente al x más, de igual forma, si evalúo en x me va a quedar seno de y multiplicado por x al cubo igual a una constante, que como podemos observar hemos llegado a la misma solución que por el método de diferenciales. Ahora sí, vamos con el camino número 2, de 3 a 4. ¿Te acuerdas a qué era igual? Ah, perfecto, era la integral desde x sub 0 hasta x de la función m de x, en este caso y sub 0 diferencial de x, más la integral de y sub 0 hasta y de n de x, y diferencial de y igual a una constante. De igual forma no me dan condiciones iniciales en mi ecuación diferencial, por tanto yo me puedo asumir, en este caso será x0 igual a 0, y sub 0 igual a 0. Ahora si reemplacemos esos valores en mi ecuación diferencial, y voy a tener de la siguiente forma, la integral desde 0 hasta x de m de x y sub 0. Veamos, como y sub 0 es igual a 0, en este caso y va a ser igual a y sub 0 o igual a 0, y simplemente me va a quedar e a la x más 3x al cuadrado multiplicado por el seno de 0, y todo esto por diferencial de x, más la integral desde 0 hasta y n de x, y tal como está, en este caso será x al cubo por coseno de y multiplicado por diferencial de y igual a una constante. Veamos, aquí pasa algo interesante igual, seno de 0 es igual a 0, 0 por cualquier cosa va a quedar 0, esta parte se va a simplificar y solo voy a tener que resolver la integral de 0 a x de e al x por diferencial de x, más, de igual forma, como dice diferencial de y, todo lo que no sea y es una constante, x al cubo sale afuera y voy a tener la integral de coseno de y diferencial de y desde 0 hasta y igual a una constante. ¿A qué será la primera integral? Eso ya lo hemos visto, y era igual a e al x desde 0 hasta x más x elevado al cubo, y la integral de coseno de y es igual a seno de y desde 0 hasta y igual a una constante. Si evalúo esto me va a quedar simplemente e a la x más, de igual forma, si evalúo seno de y me va a quedar x al cubo multiplicado por seno de y igual a una constante, que como podemos observar he obtenido la misma solución por otra trayectoria. Ahora sí, vamos con el último método de resolución, que era por la unión de funciones. De igual forma tenía la función m de x, y diferencial de x más n de x, y diferencial de y igual a 0. ¿Y qué tenía que hacer? Al igual que integrales de línea, aplicaba integral, integral y la integral, pero en vez de la sumatoria tenía que aplicar la unión de la solución de las integrales, y la integral de 0 es directamente una constante. Ahora me toca reemplazar. ¿Te acuerdas que era igual m de x, y? Muy bien, era e a la x más 3x al cuadrado multiplicado por seno de y todo esto por diferencial de x, unión con la integral n de x, y, x elevado al cubo por coseno de y diferencial de y igual a una constante. Ahora sí, como me dice diferencial de x, todo lo que no sea x es una constante. En este caso e al x se queda tal y como está, diferencial de x más 3 seno de y sale afuera como constante, y simplemente me va a quedar la integral de x al cuadrado diferencial de x. Esto va a ser unión con, de igual forma, como me dice diferencial de y, todo lo que no sea y es una constante, x al cubo sale, y la integral de coseno de y
diferencial de y igual a una constante. Ahora sí, resolviendo mi integral voy a tener de la siguiente forma. Resolviendo mi integral voy a tener de la siguiente forma. La integral de e al x, muy conocida, prácticamente es lo mismo, e al x más la integral de esto va a ser 3 seno de y como constante x al cubo sobre 3, que se puede simplificar 3 con 3 y simplemente me va a quedar x elevado al cubo, unión la integral de coseno de y es seno de y, entonces x al cubo multiplicado por seno de y igual a una constante. Muy bien, ahora sí, como me dice unión de funciones, veamos qué funciones son iguales. Aquí está, como son iguales solo lo voy a expresar una sola vez, entonces la solución va a quedar e al x más seno de y multiplicado por x al cubo igual a una constante, y eso sería mi solución por el método de unión de funciones. Ahora sí, vamos con el ejemplo número 2. Resolver la siguiente ecuación diferencial. Como en la mayoría de ecuaciones diferenciales, primero como paso número 1 tendré que ordenar mi ecuación diferencial que me han dado en la forma general. Hagamos esta operación. Lo que está dividiendo puede ir a multiplicar, y de igual forma lo que está dividiendo puede ir a multiplicar, y me va a quedar, ahora sí, ya se parece algo, ¿verdad? Esto puedo pasar coseno cambiado negativo. Muy bien, ahora ya está en la forma general. No, falta algo más. ¿Y qué es lo que falta? Falta que sea positivo. En esas ecuaciones diferenciales exactas y deducibles exactas, el signo es muy importante. Entonces, de aquí podría factorizar el signo negativo para que eso se vuelva positivo, o introducir el signo negativo para que eso se quede como positivo. Me va a quedar coseno de y más, lo voy a separar, logaritmo de y multiplicado por 1 sobre 1 más x al cuadrado, diferencial de x. Y fíjense, puedo introducir el signo negativo dentro del paréntesis, y aquí va a ser menos por más, menos, menos por menos, más. Me va a quedar más menos x por seno de y más, lo voy a separar en dos, de igual forma, arco tangente de x multiplicado por 1 sobre y, diferencial de y igual a 0. Ahora sí, mi ecuación diferencial está ordenado en la forma general, donde todo esto será mi función m de x, y todo esto será mi función n de x, y. Perfecto. Ahora sí, me toca identificar el tipo de ecuación diferencial. Eso es el paso número 2. ¿Cómo identifico? Muy importante. Recordemos, si es una ecuación diferencial exacta, ese valor de delta de x, y tiene que ser igual a 0. ¿Y a qué era delta de x, y? Era igual a la derivada parcial de la función m respecto de y menos la derivada parcial de n respecto de x. Ahora sí, apliquemos. Delta de x, y será igual, como dice derivada parcial de m respecto de y, todo lo que no sea y es una constante. En este caso, 1 sobre 1 más x al cuadrado es una constante. Y voy a tener la derivada de coseno de y respecto de y va a ser menos el seno de y, más la constante sale afuera, 1 partido de 1 más x al cuadrado multiplicado por la derivada del logaritmo de y, es 1 sobre y. Todo esto menos la derivada de n respecto de x. Todo lo que no sea x es una constante. En este caso seno de y 1 sobre y es una constante. Derivo la derivada de todo eso respecto de x. Seno de y sale como constante negativa, y la derivada de x simplemente es 1 más 1 sobre y sale afuera, y la derivada de arcotangente de x es 1 partido en 1 más x al cuadrado, que podemos simplificar un poquito más, y voy a tener de la siguiente manera: menos seno de y más 1 más x al cuadrado multiplicado por 1 sobre y, menos por menos más seno de y, menos por más, menos 1 sobre y multiplicado por 1 más x al cuadrado.
y seno de y. Con seno de y se va a simplificar, esto con esto se va a simplificar y efectivamente puedo decir que delta de x, y es igual a 0. Por tanto, mi ecuación diferencial ordinaria es exacta. Ahora sí, vamos con el paso número 3, resolver la ecuación diferencial. En este caso puedes aplicar cualquier método que hemos visto, por diferenciales, por integrales de línea, por definición, pero en este ejemplo yo lo voy a hacer por la unión de funciones. ¿Te acuerdas a qué era igual? Perfecto. Era m de x, y diferencial de x más n de x, y diferencial de y igual a 0. Tenía que integrar así como integrales de línea, la primera, la segunda y la tercera. Pero ¿qué cambiaba aquí? Que esto ya no era positivo, sino era unión. Y esto ya no era C, sino era constante. Solo me toca ahora reemplazar. Veamos. La integral m de x, y es todo esto. Unión con la integral de n de x, y. Pero n de x, y es todo esto. Igual a una constante. Mi objetivo en esto es integrar. Veamos. Como dice, respecto de x, todo lo que no sea x es una constante. Coseno de y sale afuera y solo me quedaría integral por diferencial de x. Más, aquí, logaritmo de y sale como constante y simplemente tendría la integral de 1 más x al cuadrado diferencial de x. Esto, unión con, de igual forma, como dice diferencial de y, todo lo que no sea y es una constante. Menos x sale afuera y tendría la integral de seno de y diferencial de y. De igual forma, arcotangente de x sale como constante y solo tuviera que integrar 1 sobre y diferencial de y. Y esto igual a una constante. Resolviendo las integrales voy a tener coseno de y, la integral con diferencial se simplifica y simplemente x, más logaritmo de y multiplicado. La integral de esto muy conocida es, perfecto, arcotangente de x, unión, la integral de seno de y es menos coseno de y. Con este menos se va a volver positivo y va a tener coseno de y, más arcotangente de x, la integral de 1 sobre y, eso es logaritmo de y igual a una constante. Ahora sí, me toca unir funciones semejantes. En este caso, fíjense, coseno de y por x, aquí también tengo coseno de x por y. Entonces solo lo voy a representar una sola vez. X por coseno de y. De igual forma, fíjense, logaritmo de y por arcotangente de x, aquí lo tengo. Aquí también tengo la misma expresión, entonces solo lo voy a expresar una sola vez, quedándome simplemente logaritmo de y por arcotangente de x, y esto va a ser igual a una constante, con lo que ya he encontrado la solución de mi ecuación diferencial. ¿Sabías que el método de unión de funciones es un método que aún no tiene una demostración formal? Es más, en muchos libros no lo vas a encontrar, pero algo es seguro, este método funciona con cualquier ejercicio. Es algo muy similar a lo que Jesús decía hace 2000 años atrás, en Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Recuerdo que en una ocasión, un día miércoles al mediodía, justamente en la Facultad Nacional de Ingeniería, en la lagunita de la FNI más exactamente, estábamos reunidos varios jóvenes, donde nuestro objetivo de nosotros era jugar con ellos, compartir con ellos, dinámicas y compartirles un poquito más del amor de Dios. Pero en esa ocasión la cantidad de gente que vino sobrepasó lo que nosotros estábamos estimando. Vino mucha gente. En un momento ya nos preocupamos porque la cantidad de comida que habíamos preparado simplemente eran para 50 personas. Y en ese entonces vinieron como 80 personas. Fue algo sorprendente. Nosotros cocinando en nuestra ollita una ají de fideo con su ahogado, entonces no iba a alcanzar para 80 personas, que casi era el doble. En ese momento nosotros nos recordamos lo que dijo Jesús. Si nosotros le pedimos al Señor creyendo, Él lo va a hacer. Entonces todos los chicos y las chicas nos reunimos para orar y dijimos: Señor, te pedimos que tú hagas algo, no sé qué puedes hacer, pero haz algo, Señor, no va a alcanzar la comida y muchos se van a ir sin comer. Y me acuerdo que en ese momento pasó algo sorprendente. ¿Sabes qué es lo que pasó?
pasó lo siguiente. El fideo empezó a crecer, era algo como levadura, no sé si alguna vez lo viste, empezó a crecer y nunca se terminaba. Ese día me acuerdo que comimos todos casi a doble ración, nos tuvimos llenas, pero fue algo sorprendente. Y Dios hace lo mismo con todas las personas que oran, pero cuando oran le creen de todo corazón. Bueno, ya para terminar el video, te invito a que revises el libro del mundo de las ecuaciones diferenciales. Aquí vas a encontrar la demostración de las ecuaciones diferenciales que hemos estudiado y los 4 métodos de resolución. Nos vemos hasta el siguiente video.